Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con problemas de aplicación con números enteros. Las situaciones problema con números enteros son aquellas en las que se utilizan enteros positivos y negativos para resolver problemas del mundo real. Estas situaciones pueden involucrar conceptos como deudas, temperaturas, altitudes, ganancias y pérdidas, distancias, edades y más. Veamos acá algunas aplicaciones. Nos dice acá, en una estación de esquí, la temperatura más alta registrada fue de menos 20 grados centígrados y la más baja fue de menos 23 grados centígrados. ¿Cuál fue la diferencia de las temperaturas? Entonces lo primero que vamos a hacer inicialmente cuando nos enfrentemos a un problema es intentar identificar los datos. Entonces vamos a sacar los datos del problema. Si leemos aquí, nuevamente me dice que la temperatura más alta registrada fue de menos 20 grados centígrados. Eso lo vamos a tomar como mi temperatura 1. De menos 20 grados centígrados y la más baja fue de menos 23 grados centígrados. Vamos a tomarla como mi temperatura 2, menos 23 grados centígrados. El problema me dice, ¿cuál es la diferencia de temperaturas? Tenemos entonces que la diferencia de temperaturas va a ser igual a ¿qué? A T2, que es la final, menos T1, que es mi temperatura inicial. ¿Donde qué? En este caso puedo decir que T2 es mi temperatura final y T1 mi temperatura inicial, o T2 mi temperatura más baja y T1 mi temperatura más alta. Entonces, donde cada una de estas variables, pues le vamos a colocar un nombre. T1 la temperatura más alta, T2 la temperatura más baja y D la diferencia de temperaturas. Si yo reemplazo, me encuentro que esto es igual a T2, que es menos 23 grados centígrados, y a eso le resto menos 20 grados centígrados, que fue mi temperatura inicial, o mi temperatura más alta. Si hacemos la resta para poder romper paréntesis acá, me encuentro que mi diferencia de temperatura es igual a menos 23 grados centígrados, menos por menos más 20 grados centígrados. Observo la cantidad que me queda acá y cojo el mayor de los dos números, le resto el menor, en este caso a 23 le resto 20, y su resultado con el número del mayor, o sea que es menos 3 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura, la diferencia de temperaturas a la que llegó fue de menos 3 grados centígrados. Y así es como resolvemos este tipo de problemas que tienen aplicación con los números enteros. Entonces veamos aquí otro problema. Dice acá, un avión vuela a una altitud de 11.000 metros, mientras que un submarino se encuentra a menos 850 metros. ¿Cuál es la diferencia de altura entre ambos? Entonces tenemos el avión que se encuentra a 11.000 metros y el submarino que se encuentra a menos 850 metros. Como dije anteriormente, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. En este caso tengo que la altura del avión es de 11.000 metros. Tengo la profundidad del submarino, que en este caso es de menos 850 metros. Y debo hallar la diferencia de las alturas entre ambos, ¿cierto? La diferencia de alturas. Entonces, la diferencia va a ser igual a ¿qué? A la altura del avión, restándole la altura del submarino. Donde, ¿qué podríamos decir? Que A va a ser la altura, P la profundidad y D la diferencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a reemplazar. ¿A qué equivale la diferencia de alturas? Entre ambos, entre el avión y la profundidad del submarino, pues la diferencia va a ser igual a 11.000 metros, restándole la profundidad a la que se encuentra el submarino. En este caso es menos por menos más, quiere decir que es 11.000 más 850 metros. Eso me daría una digamos, distancia o diferencia de alturas de 11.850 metros. Y ese sería mi resultado. Veamos otras situaciones acá. Dice, Juan colecciona cromos de fútbol. Si para completar su álbum necesita 350 cromos y ya tiene 126, ¿cuántos cromos le faltan? En esencia lo que tiene Juan es figuritas. Esas cromos son figuritas. Entonces vamos a sacar, como en todos los casos, los datos. Tengo que, primero, que los cromos totales que tiene el álbum son de 350. Adicional a eso, sabemos que Juan tiene, en este momento posee 126 cromos, que es lo que tiene él. Y digamos que ¿cuáles son los cromos que me faltan? Que es la pregunta. O sea, CF es los cromos que me faltan. Entonces podemos definir aquí cada una de estas variables a qué hace referencia. Sabemos que CT es los cromos total, CP son los cromos que posee Juan y CF son los cromos que faltan. Por otro lado, pues podemos hacer a partir de esto pues una ecuación matemática, donde lo que vamos a intentar interpretar es lo que les decía anteriormente de acuerdo a los datos que tengo acá. Yo sé que la cantidad de cromos final, que es la pregunta, va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de cromos total restándole lo que posee Juan. Entonces puedo crear esa ecuación. Los cromos finales van a ser a los cromos totales restándole los cromos que posee Juan.
En este caso, esa podría ser como la ecuación que me permite identificar los valores que tengo acá. Como lo dije previamente, eso no hay necesidad de hacerlo, pero si puedes tener la habilidad de intentar conectar una variable o crear una ecuación para poder resolver este tipo de situaciones, pues sería ideal. Aquí simplemente tendría que reemplazar la cantidad de cromos que me faltan, va a ser igual a la total que tengo, 350, restándole los que posee Juan. En este caso hacemos la resta y me queda que esto es igual a 224 y ese sería el resultado. 224 serían los cromos que me hacen falta para llenar el álbum. Acompañemos esta otra pregunta para este mismo ejercicio. Dice, si cada semana compra 14 cromos, ¿en cuántas semanas en promedio completará su álbum? Entonces esta pregunta está relacionada con ese ejercicio anterior. Lo que quiere decir es que Juan cada semana compra 14 cromos. Entonces, teniendo en cuenta eso, si no me saliera ningún cromo repetido, si todos los cromos que me hacen falta me salieran necesariamente los que me hacen falta, ¿en cuántas semanas en promedio completaría este álbum? Pues simplemente lo que tengo que hacer es la cantidad de cromos que me hacen falta y lo divido por los 14 cromos que normalmente me salen en la semana. Entonces sería de esa manera, ¿no? Esa sería la semana y eso va a ser igual a 224, que es la cantidad de cromos que tengo, dividido por los 14 cromos que compro a la semana. Si yo divido la cantidad de fichas o figuras que me hacen falta por los 14 cromos o figuras que me salen cada semana, pues eso me va a dar la totalidad de semanas que me hacen falta. En este caso sería 16. A las 16 semanas completaría el álbum, suponiendo que no me sale ningún cromo repetido, ¿no? Esa es la intención. Bueno, espero me haya hecho entender con este ejercicio. Veamos otro problema acá. En una granja hay 25 gallinas y 18 conejos. ¿Cuántas patas tiene en total? Pues saquemos los datos. Entonces, total de gallinas que tengo son 25 y total de conejos que tengo son 18. Entonces, esa es lo que nos dice o los datos que nos da el problema. Ahora, vamos a intentar hacer una ecuación que me permita solucionar este problema. Entonces, yo puedo decir que la cantidad de patas que tengo en total va a ser a ¿cuántas patas tiene la gallina? Pues sabemos que la gallina tiene 2 patas y sabemos que los conejos tienen 4 patas, o sea que puedo multiplicar 2 por la cantidad de gallinas que tenga más 4 por la cantidad de conejos que tenga. Eso sería como la ecuación que me permite calcular la cantidad de patas que voy a calcular para esta situación, ¿sí? Si tengo la cantidad de gallinas por 2, que son 2 patas que tiene, me va a dar eso que son 50, más la cantidad de conejos que tengo, lo multiplico por 4, que son 18, y eso me da la cantidad de patas que tiene. Entonces esto me va a dar que esto es 50 más 4 por 18, que es 72, la suma de las patas es 122. Y ese sería mi resultado de cómo calcular la cantidad de patas que tienen 25 gallinas y 18 conejos. Veamos acá otra situación que está relacionada con este ejercicio anterior también. Si el granjero vende cada gallina a 5 pesos y cada conejo a 10 pesos, ¿cuánto dinero recibe al vender 6 gallinas y 4 conejos? Entonces tenemos que acá sería que el dinero recibido vendría a ser igual a ¿qué? A 5 gallinas, o cada gallina por 5 pesos y cada conejo por 10 pesos. Si vendo en total 6 gallinas y 4 conejos, entonces voy a tener que el dinero recogido va a ser igual al dinero que me da 5 gallinas más 10 conejos, que esa vendría a ser como la ecuación que me permite calcular este problema. Veamos, 5 pesos cada gallina y a 10 pesos cada conejo. ¿Cuántas gallinas fueron? Pues fueron 6 gallinas, entonces simplemente reemplazo. Y 4 conejos, reemplazo esos datos aquí en esta ecuación. Me queda que 5 por 6, 30, más 10 por 4, 40. En total voy a tener que el dinero recogido es de 70 pesos, porque es la suma de estos dos datos anteriores. Y esa sería la forma como resolvemos esta situación. Bueno, nuevamente les reafirmo que intentar crear una ecuación me va a permitir desarrollarme más habilidades en la parte de lógica matemática. Para este tipo de ejercicios, esto es un ejemplo de cómo podríamos resolverlo. No necesariamente tienes que hallar la ecuación, sino simplemente hacer la operación. Entonces tengo 6 gallinas, las multiplico por 5 pesos y tengo 4 conejos, los multiplico por 10 pesos y la suma me daría 30 más 40 me daría 70. Podría hacerlo sin necesidad de crear la ecuación. O sea,
es simplemente esto de crear las ecuaciones, es simplemente una sugerencia. Recordemos a qué hace referencia cada uno de estos datos. G va a ser las gallinas, C los conejos, PT la cantidad total de patas que tienen las gallinas y los conejos, y DR es el dinero recibido. Bueno, veamos acá otros problemas. Dice, si el emperador romano Augusto nació en el año 63 a.C. y murió en el año 14 después de Cristo, ¿cuántos años vivió? Pues, como en todos los problemas, lo primero que vamos a hacer es intentar sacar los datos. Entonces tenemos que el nacimiento de Augusto fue en el año 63 a.C. Entonces ese nacimiento lo vamos a tomar como una cifra negativa. Los años los vamos a tomar a partir del año 0 del nacimiento de Cristo en adelante, lo vamos a tomar positivos, y antes de Cristo los vamos a tomar negativos. Como Augusto nació 63 años antes de Cristo, vamos a decir que su nacimiento fue menos 63 años antes. Y dice que murió en el año 14 después de Cristo, o sea que el año en que murió fue en el año 14. Entonces tenemos que hallar cuántos años vivió. Lo que vamos a hacer para poder interpretar este problema es que vamos a utilizar una ecuación en donde me valide estos datos. Aquí necesariamente tengo que valerme de un concepto que es el valor absoluto, y puedo decir que los años vividos por Augusto fueron de 14 años, los años después de Cristo, más el valor absoluto de menos 63, que son los años que están antes de Cristo. Para hallar el valor absoluto de menos 63, voy a aprovechar aquí y comentarles que ya en el canal encontramos videos acerca de este tema relacionados con el valor absoluto, y sabemos que el valor absoluto para números enteros, normalmente cuando la cantidad es negativa, el valor absoluto normalmente va entre barras, y al sacar el valor absoluto siempre la cantidad es positiva. Quiere decir que esto va a hacer que los años que vivió Augusto van a ser igual a 14 más 63, o sea en total 77 años. Ese sería mi resultado final, y esa sería la forma como lo podemos resolver. ¿Dónde qué? Pues los datos anteriores, N va a ser el año en que nació Augusto, M el año en que murió Augusto, y A los años que vivió Augusto. ¿Listo? Veamos acá otro problema. Si el saldo inicial de una tarjeta de crédito es de 1.250 euros, ¿cuál sería el saldo después de realizar una compra de 300 euros? Como siempre, inicialmente vamos a intentar sacar los datos para poder comprender mejor el problema. Entonces tengo que el saldo inicial de una tarjeta de crédito, o sea S1, es igual a 1.250 euros. Adicional a eso me dice cuál sería el saldo después de realizar una compra. La compra es de menos 300 euros, sería otro de mis datos. Me mandan a hallar el saldo final, esa sería mi pregunta. Entonces, aquí cada una de estas variables, pues le vamos a colocar el nombre. S sub I va a ser mi saldo inicial, C va a ser la compra, y S sub F mi saldo final. De estos datos que tengo acá, voy a intentar crear una ecuación que me dice que ¿qué? Necesito hallar el saldo final. ¿Y a qué equivale el saldo final? Pues va a ser a mi saldo inicial restándole, en este caso, la compra. Y entiendo que el saldo final va a ser igual a S sub I, que mi saldo inicial, menos la compra. Entonces, la interpretación que yo le debo hacer a estos datos, siendo este dato C negativo, es que mi saldo final va a ser igual a la suma de estas dos variables. El saldo inicial más el valor del costo. El costo en este caso que es de menos 300 euros. Eso aquí es importante entenderlo porque muchas veces en las ecuaciones nos toca valernos de paréntesis para poder interpretar las situaciones. Entonces por eso quise hacer este ejercicio de esta manera. Entonces yo lo que digo es que es 1.250 euros más menos 300 euros. Aquí aplicamos ley de signos, me va a quedar que 1.250 euros menos 300 euros. Y su diferencia va a ser el saldo final, o sea 950 euros. Ese sería el saldo final para este tipo de situaciones. Bueno, observemos aquí que en los diferentes ejercicios que hemos intentado realizar, pues tienen alguna situación diferente para poderlo aplicar a través de la matemática. Como en el caso del ejercicio anterior que resolvimos a través del valor absoluto, y aquí donde tuvimos que valernos de un paréntesis para poder interpretar esta situación. Bueno, veamos acá otras aplicaciones que están relacionadas con este tema. Dice, un buzo se encuentra a 30 metros bajo el nivel del mar. Si asciende 15 metros, ¿a qué profundidad estará? Al igual que todos los ejercicios anteriores, vamos a sacar los datos. Dice que el buzo se encuentra a una distancia sobre el nivel del mar de 30 metros, o sea, por debajo del nivel del mar. Quiere decir que esta cantidad es negativa y que asciende 15 metros, o sea, lo que asciende, o sea, va en sentido contrario, vamos a tomarlo como positivo. La distancia ascendida por el buzo. Me mandan a hallar
a qué profundidad estará el buzo. Entonces sabemos que la distancia final a la que se encuentra el buzo va a ser igual a la distancia sobre el nivel del mar más la distancia que recorrió en el momento que asciende. Como la distancia sobre el nivel del mar es negativa, me queda que esto es menos 30 más lo que está ascendiendo, que es 15 metros. Aquí la diferencia de las distancias están por el sentido que tiene cada una de las distancias. Una porque está a una profundidad de 30 metros y la otra porque asciende 15 metros. Por eso el valor de los signos que me aparecen en cada una de estas cantidades. Si yo hago la diferencia, me encuentro que la distancia final a la que se encuentra el buzo es de menos 15 metros. ¿Con respecto a qué? Al nivel del mar. Aquí cada una de estas variables tiene un nombre, ¿no? Aquí decimos que dn va a ser la distancia a la que se encuentra el buzo con respecto al nivel del mar. dA es la distancia que asciende el buzo después de que está a una distancia sobre el nivel del mar. Y df es la distancia final a la que llega el buzo después de un rato, después de haber ascendido. Veamos aquí una última situación. Dice acá, un ciclista se mueve a 80 kilómetros hacia el norte y luego retrocede 35 kilómetros. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Observen que cada uno de estos problemas que hemos venido haciendo con números enteros, por lo general me relacionan cantidades tanto positivas como negativas, pero teniendo en cuenta más el sentido. No hablamos de distancias negativas, sino más bien que se encuentra en sentido contrario, o cuando dice retrocede, como en este caso, me está diciendo que se devuelve, entonces lo tomo como con signo negativo. Pero recordemos que las distancias básicamente son números enteros y los signos simplemente me indican es si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Está más relacionado con eso. Entonces saquemos los datos del problema como siempre, como cada uno de los problemas anteriores. Tenemos que para un ciclista se mueve a una distancia de 80 kilómetros, esa va a ser mi distancia inicial, y me dice que tiene una distancia de retroceso de 35 kilómetros, o sea de menos 35 kilómetros, podemos tomarlo como mi distancia de retroceso. Me mandan a hallar la distancia total recorrida, o sea mi distancia final. Aquí cada uno de estas variables pues tiene un nombre, ¿no? D sub I la distancia inicial, DRT la distancia de retroceso y DF la distancia final. Como les dije anteriormente, como les he venido diciendo, no hay necesidad de hallar ecuaciones, pero si lo puedes hacer sería ideal. Entonces, ¿qué podríamos interpretar ahí? ¿Cuál es la distancia final o total recorrida? ¿Cuál va a ser mi distancia final total recorrida? Pues va a ser mi distancia inicial sumándole mi distancia de retroceso. En este caso tengo en cuenta el signo para mi distancia de retroceso, quiere decir que esto va a ser igual a 80 más menos 35 kilómetros, que es lo que tengo acá. Entonces a mi distancia de retroceso pues quiere decir que cogió para el otro lado, pues simplemente le cambio, le coloco el signo. Y al sumar acá más por menos me queda que esto es igual a 80 menos 35, quiere decir que mi distancia final es de 45 kilómetros. Y esa sería la forma como yo resuelvo este tipo de problemas. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Aquí les voy a dejar algunas situaciones que están relacionadas con problemas de aplicación con números enteros. De igual manera, los invito a que podamos interpretar el sentido de las palabras para poder resolver este tipo de ecuaciones. No siendo más, les agradezco por estar acá y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.